Pasan 56 minutos de las 8 de la mañana y es momento de meternos en temas de salud. Por eso recibimos con mucho gusto a Fernanda Nosar, directora de salud. Vamos a conversar obviamente del foco de sarampión que hay en Río Negro, cómo reaccionó la población en cuanto a la vacunación y muchos otros asuntos que están sobre la mesa. Pero comienzo con el sarampión, doctora, preguntarle, bueno, si la gente reaccionó bien en cuanto a irse a dar la vacuna y tener estas dos dosis. Bueno, si tenemos que opinar en primera instancia, sí. La respuesta en Río Negro específicamente, en el resto del país también, pero sobre todo Río Negro, y eso ha sido parte de que el foco esté contenido en el departamento y que sigamos hablando de un brote y no de que circula sarampión por el país. ¿Y en Río Negro tiene números? Sí, la cobertura se calcula por ciudades, de tal manera de llevar estrategias dirigidas. Había algunas ciudades que tenían una cobertura por debajo del 90%. Y eso para sarampión es bajo. Tenemos que superar el 95% para estar cubiertos. Y sin embargo se han puesto al corriente en estas semanas y la mayor parte del departamento está superando el 95%. Así que es parte de la estrategia de ellos mismos. Y por ahora son estos 12 casos sospechosos, no se ha conocido ninguno más. Son 12 casos confirmados, perdón. Exacto, confirmados desde el inicio del brote. No se ha confirmado ningún otro hasta la noche de ayer y teníamos 15 casos sospechosos con síntomas esperando resultados, pero que en general se van descartando. Además de la vacunación, ¿qué otras acciones llevan adelante allí en el departamento? Bueno, la clave para el sarampión es la vacunación. Y las otras acciones son diagnosticar a quién lo tiene y detectar qué personas pueden ser contactos para... Dos cosas, si no tiene la cobertura vacunal hacerlo, es lo que se llama la cobertura o la vacunación de bloqueo, y sugerir obviamente el aislamiento transitorio durante 3 semanas, que es cuando pueden aparecer síntomas de la enfermedad. ¿Durante cuánto tiempo más trabajará el equipo de salud pública allí? Por lo pronto, hasta no tener certeza de que el brote no sigue transmitiéndose, seguiremos desde el Departamento de Epidemiología un seguimiento intenso, y eso es desde el último diagnóstico. Si durante 3 semanas no tenemos nuevos casos, prácticamente que podemos decir que el brote está contenido. ¿Y hasta cuánto falta para que eso suceda? Y estamos a 8 o 9 días. Y en los ingresos al país, ahora que estamos en turismo, vacaciones y demás, ¿se hace algún control específico de la gente que entra? Eso es una estrategia importante porque los países de Latinoamérica tienen brotes, los países vecinos, y una estrategia de control en las fronteras, sobre todo de sugerencia de llenado de un formulario con si tienen o no inmunización, de dónde vienen, si tienen o no síntomas y dónde van a quedarse para tener un seguimiento en salud. ¿Eso puede complicar de alguna manera la estrategia de salud pública, específicamente en esta época del año donde llega mucho turista, incluso que se queda allí en el departamento de Río Negro? Bueno, siempre uno piensa en estrategias más simples y decir, bueno, si no están inmunizados que no entren, sin valorar mucho todos los impactos que podemos tener. En realidad la estrategia nuestra como país es nosotros estar vacunados, tener una cobertura adecuada, y de esa manera es un escudo. ¿Por qué? Porque si tenemos la cobertura adecuada, prácticamente es casi imposible infectarnos con sarampión, si tenemos las 2 dosis. Supera el 97% de efectividad. Entonces, esa es la estrategia. Una vez que nos damos la vacuna, ¿actúa inmediatamente? O sea, ¿ya estamos cubiertos? Comienza la respuesta y se considera que luego de 2 semanas de haber recibido la segunda dosis, estamos la cobertura completa. ¿Estos 12 casos tienen un vínculo entre ellos? ¿Fue fácil hacer la trazabilidad? Bueno, fácil fue con el Departamento de Epidemiología que tiene el Ministerio, con un despliegue importante. Los primeros casos sí tienen vínculo, fueron 4 personas que forman parte de un núcleo familiar, los 2 siguientes fueron contagios intrafamiliares y los siguientes fueron contactos secundarios. Pero de estas personas. Pero a partir del mismo foco, por eso seguimos hablando de un brote. A raíz de este brote precisamente, ¿ustedes han notado en salud pública que se ha despertado un mayor interés de la gente por vacunarse, no solamente allí en Río Negro, sino en el resto del país, no? Sí, ahí los departamentos vecinos se destacan también. Río Negro lleva el liderazgo, pero todo el país ha respondido. También todas las instituciones del sistema han colaborado en cuanto a disponibilizar más horarios, más circulación de los vacunatorios. La Comisión Antituberculosa también, que dispone de los vacunatorios móviles, y eso ha facilitado en gran medida. De alguna manera vino bien para reforzar
reforzar, digamos, el escudo epidemiológico del país. Es una vacuna que viene bien por la información. A veces hablamos mucho de la desinformación. Es muy fácil en un minuto dar una noticia falsa o con poco sustento y después revertirla da mucho trabajo. Sin embargo, la vacuna de la gripe lleva muchos años en utilización, con lo cual ha demostrado su seguridad y además su efectividad. Y eso es una oportunidad para generar nuevamente en aquellas personas con ciertas dudas en sus conductas sanitarias en salud, volver a reforzar el valor de la vacunación. No hay problemas de disponibilidad de la vacuna. No, para nada. Doctora, ¿cuál es el riesgo en la salud del sarampión? ¿Y cómo están estas 12 personas? Estas 12 personas, varias de ellos ya han transitado la enfermedad y están de alta, bien, digamos, y ya no vida transmiten. normal. Exactamente. Los riesgos son, nos hemos olvidado un poco, porque hay que tener varias décadas de edad para pensar quiénes tuvieron sarampión. Yo ayer decía para la recomendación de la vacuna, yo tenía presente que lo había tenido, pero igual la puse contra un paredón a mi madre a decirle, confirmame con un certificado que lo tuve, si me vacuno o no me vacuno. Pero antes se tenía habitualmente. Los riesgos que tiene es que es una enfermedad muy transmisible, muy fácilmente transmisible, y 25 a 30% de los casos globalmente pueden tener algún tipo de complicaciones respiratorias, neurológicas, de mucha índole. ¿Con secuelas? Con secuelas, y sobre todo además que puede impactar en quienes tienen inmunodepresión, enfermedades que les disminuyen las defensas. Entonces, por eso es lo importante de la inmunidad general. ¿Pasó con alguno de estos 12 casos? No, ninguno de ellos ha tenido complicaciones graves. Bien. Directora del Ministerio de Salud Pública anunció recientemente nuevas prestaciones para el Sistema Nacional de Salud, que se incorporan algunos tratamientos, también cirugías. ¿Ya se comenzó a aplicar esto? Sí, esos decretos ya se han promulgado. Lleva mucho trabajo, a veces pasan los meses y uno cuando está del otro lado del mostrador quiere los resultados tangibles. Hay muchos resultados internos en ese proceso de incorporación de nuevas prestaciones, de cálculos económicos, de asesoramientos técnicos, académicos y de implementación en el sistema con las instituciones. O sea que si me da una apendicitis ya me pueden hacer la laparoscopía de forma gratuita. Eso es un gran paso. Hoy en día la laparoscopía es una herramienta más. Sin embargo, nosotros no la tenemos incorporada en su totalidad en las prestaciones asistenciales. El primer paso que se definió por parte de la ministra, y así se procedió, es a incorporar la apendicitis, que es una de las cirugías de urgencia más frecuentes. Eso tiene beneficios para la persona, ni que hablar. Pero para el sistema también. Tenés menos internación. Menos internación, menos costos laborales, en fin, es incomparable. Pero ya estamos en el proceso de trabajo para la incorporación de otros procedimientos de urgencia por laparoscopía, es decir, que uno también no tenga que pagar, incorporarlo. Por ejemplo? Y, por ejemplo, cuadros agudos de abdomen en mujeres ginecológicos que también se resuelven por laparoscopía y que hoy en día no están cubiertos. ¿Y cuándo se procesaría, digamos, esa incorporación? ¿Cuándo se estaría incorporando? En esto de que estamos procesando lo hecho y lo que vamos, esperamos poder llegar para el 2026. Ya el año que viene entonces se incorporaría. ¿Y es un proceso, el Ministerio hace un análisis permanente de las posibles intervenciones a incorporar en el sistema? Bueno, estamos en un trabajo intenso, se ha formado un grupo de trabajo delineando. Primero, ya se transitaron varios pasos. Primero, hacer el diagnóstico de las prestaciones que tenemos, cuáles están para desactivar, porque eso también hay que analizarlo. Luego, el aporte desde la academia, desde las sociedades científicas, desde las personas con experiencias vividas, los usuarios, pacientes, de cuáles son las necesidades actuales, de acuerdo a la realidad médica actual. Y ahora se transitó el proceso de priorización. ¿Cómo se prioriza? ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos leyes que determinan algunas prestaciones y algunas de esas prestaciones no están incluidas en el paquete de prestaciones. Entonces, ahí tenemos un encuentro entre ley y posibilidades terapéuticas. Tenemos procedimientos que se han actualizado, por ejemplo, lo que estamos hablando de la laparoscopía. Tenemos medicamentos que se han actualizado, por ejemplo, los anticoagulantes orales, que los acabamos de incorporar. Todo eso confluye en el proceso de priorización. Tenemos cosas priorizadas en primer nivel, moderado y más alejado, y en eso vamos a trabajar con Economía de la Salud para, en esa priorización, delinear el cronograma de incorporaciones. Por lo tanto, los recursos son fundamentales. Y ahora con estos nuevos aportes que se decretaron para el FONASA, salió a la luz que el Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de 800 millones de dólares anuales. ¿Esto es así? Bueno, sí, el déficit está. El déficit tiene varios determinantes.
Ojo que soy una ginecóloga hablando de déficit. Pero uno de los principales determinantes, y ahí sí puedo aportar, es la evolución de la asistencia médica, de la asistencia en salud. Y además la evolución de la cronología de las personas. De la mano del avance de la medicina está cuánto vivimos. Y eso impacta sobre los sistemas de salud. Cuanto mayor la perspectiva de vida, diferentes patologías, diferentes necesidades por más largos periodos de tiempo. Por lo tanto, lo que se calcule, lo que estamos escuchando en estos días de justificaciones o de realidades de la adaptación de los aportes de FONASA, no de los aportes sino del tope, de la devolución, tiene que ver también con ese cálculo de cuánto sale, cuánto cuesta por persona en promedio la atención en salud durante toda la vida que se proyecta actualmente, que no es la misma que hace 20 años. Está bien, y la gente dice, bueno, se va a dar este cambio, se va a quitar un poco de dinero, ¿voy a ver una repercusión en el servicio? ¿Realmente voy a darme cuenta que esto es mejor para mí? Lo que nosotros esperamos es que sí. Por ejemplo, si hablamos de prestaciones, la incorporación de prestaciones es un hecho. Seguramente se va a ver impactado. Tenemos que definir cuáles son las priorizadas. Tenemos muchísimas prestaciones quirúrgicas, medicamentosas, de asistencia. Por ejemplo, en el paquete de prestaciones está la disponibilidad de determinados especialistas. Hay algunos que todavía no están incorporados. ¿Ya tienen un mapa de ruta de las prioridades que sí. tiene, digamos, cuáles serían? Bueno, tenemos prioridades definidas en medicamentos. Hay medicamentos de utilización habitual, por ejemplo, a nivel de tratamiento de infecciones, de algunos antibióticos que no estaban incorporados y hoy en día son de uso habitual. Hay que incorporarlos. Por ejemplo, en cirugías, por ejemplo, en procedimientos diagnósticos. Y algunos de ellos han sido tan priorizados por necesidades en salud que ya se incorporaron a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, destacar el cardiodefibrilador. Como de urgencia, digamos. Exacto. Antes teníamos que esperar literalmente a tener una complicación como un paro cardiovascular, salir del paro para después tener el derecho a... Hoy en día se incorporó, eso es un gran logro. Es decir, entonces, directora, que está bien decir que independientemente de la discusión política, que si corresponde o no corresponde, si es legal o no es legal, en fin, lo cierto es que a partir del 27, Rentas Generales va a tener entre 70 u 80 millones de dólares más, según lo que dijo ayer Valcorba. Esa plata, usted entiende que en principio podría destinarse a ensanchar la capacidad de incorporar determinadas intervenciones o medicamentos al sistema. Y sí, uno de los principales sustentos es esto que decíamos, calcular cuánto nos cuesta hoy en promedio la atención en salud adecuada de calidad por persona. ¿Eso fue conversado a la interna del ministerio? Bueno, ¿Una eso se ha conversado interministerial, sí. Sí. Doctora, quería consultarle a propósito de un desafío que tiene el país, pero obviamente el Ministerio de Salud Pública, que es poner en marcha la reglamentación de la ley de eutanasia, ¿no? Estamos, si no se cumplió ya el plazo, porque no tengo los números en la cabeza, estamos próximos a, incluso aquí en este programa el subsecretario Brioso dijo que antes de fin de año iba a estar reglamentado. No creo que lleguemos a mañana, pero ¿cuál es el estado de situación de esto? Hay mucha gente esperándolo. Primero te confirmo, sí, que a mañana no llegamos. Bien. Estamos en fechas, estamos en tiempos adecuados, son 180 días desde la promulgación de la ley. ¿Cuándo se cumplen los ahora en el verano, no me acuerdo exactamente el día, porque tendría que ver la firma del presidente cuando fue. Pero sí estamos en fechas, sí la ministra y todo el equipo está trabajando en la reglamentación, adecuando todas las seguridades para que la ley se implemente de manera adecuada, con las seguridades adecuadas de tener el derecho, de cumplir con el derecho y a su vez las seguridades asistenciales. Bien, ¿dónde están los mayores desafíos? Bueno, los mayores desafíos están, primero, en la incorporación social, cultural, de un derecho más y de una estrategia más terapéutica. Porque esto es parte de un camino de atención adecuado. Muchas veces nos preguntan, ¿los profesionales están formados para...? Es parte de la atención en salud. Es decir, que dudar de la formación profesional en nuestro país no tiene cabida. Y dentro de las estrategias también se alinean, bueno, pero si los cuidados paliativos, pero si otro tipo de atención, bueno, cada paso diagnóstico y terapéutico es uno más. La eutanasia es un paso terapéutico más en determinados casos excepcionales. O sea que para antes de marzo seguramente esté reglamentado. Esperamos que sí.
Esperemos que sí, para cumplir justamente con los periodos adecuados, además en un tema que es extremadamente sensible. ¿Hay gente esperándolo? ¿O ha manifestado la necesidad de que esto se reglamente para poder...? Sí, hay muchas organizaciones que están muy atentas, la sociedad en general, pero las organizaciones sobre todo que han trabajado muy fuertemente en esto, están muy atentas al proceso de reglamentación y nosotros también estamos trabajando ya en ese proceso. Pero le pregunto por personas concretas, pienso, ¿no? Escenarios, una mutualista que les dice, che, tengo una persona que, obviamente, escuchás la noticia, se reglamentó la eutanasia, estás en esa situación, se aprobó la eutanasia, estás en esa situación, no entendés bien si hay que reglamentar, claro, cuándo, cómo, y estás a la espera y hay una ansiedad y... No hemos tenido ninguna solicitud formal. Bien. Doctora, una que me quedó simplemente colgada, a propósito del FONASA, ¿estos cambios lo pidió Salud Pública o lo sugirió Economía? Bueno, esto es parte del análisis, sobre todo, fundamentalmente, de economía. La salud sin el sustento económico es difícil llevarla adelante. Por ejemplo, yo estoy en una dirección donde programamos, gestionamos, delineamos políticas de salud. Pero yo no puedo anunciar las políticas recomendadas de salud solo desde mi punto de vista. Tengo necesariamente que pasar por el análisis económico porque es una cuestión de recursos también. Claro. Y de hecho, el ejercicio de la medicina sustentada en los recursos locales es fundamental. Hacerla de calidad adecuada a nuestros recursos. Por lo tanto, siempre transitamos, es permanente la circulación entre Ministerio de Economía y Ministerio de Salud, cuando estamos hablando más aún en este periodo de gobierno, que estamos hablando de 300 prestaciones aproximadamente que consideramos que tenemos que actualizar. Es decir, que el diálogo es mantenido. Claro, pero ustedes fueron y dijeron, señor ministro O'Donnell, tenemos todo esto que necesitamos que esté dentro del paquete de prestaciones, y ahí O'Donnell les dijo, bueno, la manera de tener plata es de esta forma. Bueno, no es la única. De esa tarea en general se encarga la ministra, del ministro o ministra. Mejor pero, no está esa conversación. Estoy por fuera. Pero no, sí que hay el planteo de las necesidades en salud se hace. El planteo de cuánto cuesta también. La priorización también. Y después hay que ver dónde salen todos los recursos, que no es solamente de esto. Bien. Directora, ¿le querías preguntar? No, sobre otro tema. ¿Se advierte que va a ser más complicada la gripe el año que viene por la nueva cepa del viejo continente? Bueno, cada tantos años hay una modificación genética de los virus de la gripe y en esta oportunidad ha circulado mayormente este nuevo virus genéticamente mutado y lo que nosotros vemos es cómo se comporta. Lo que se destaca de cómo se comporta es que circula más, es un periodo más largo en el año, empieza en general antes del invierno, así se comportó en Europa y en América del Norte. Entonces eso lo estamos visualizando y estamos ya trabajando con prestadores de salud para estar preparados para lo que llamamos el plan invierno, adelantarlo un poquitito. La campaña de vacunación de la gripe, dos cosas, adaptar la vacuna a la nueva cepa para que sea efectiva y también tenerla disponible antes para empezar la campaña antes. De tal manera de subsanar esto. ¿Y ya hay vacunas desarrolladas? Sí. Y nosotros ya hicimos la solicitud y esperamos tenerla en el verano, aspirando a en los primeros días de marzo poder anunciar la fecha ya de inicio de la campaña de vacunación, que habitualmente lo hacíamos a fines de abril. Sí. Proyectamos esto, si tenemos las vacunas, llegan las vacunas y podemos lanzar la campaña. En abril quizás ya podemos estar vacunando, ¿no? Exactamente. Y el tercer pilar fundamental es lograr una cobertura vacunal adecuada en los grupos poblacionales que más transmiten o que más se afectan. Que son los niños. Que son niños, adolescentes, los que más transmiten y quienes más se afectan, las personas adultas mayores. Puede ser que el nuevo virus no es que sea más mortal, sino que dura más. Dura más tiempo y al haber mutado hace que nuestras defensas, nuestro sistema inmune tenga que adaptarse a la respuesta y tengamos que desarrollar nuevos anticuerpos. ¿Pero la campaña va a ser igual a la de años anteriores o tiene alguna modificación? Sí, la modificación que esperamos tener es el inicio, más precoz. Pero sí las recomendaciones similares. Nosal, quería consultarle, tenemos poco tiempo, pero desde el inicio de esta gestión el Ministerio definió una serie de prioridades para mejorar el acceso y además la reducción de tiempos. Hicieron un anuncio de un plan y demás al comienzo. ¿Hay repercusiones concretas sobre esto? ¿Usted nos puede informar sobre repercusiones concretas? Sobre resultados concretos ya de acortamiento de reducción de tiempo y accesibilidad en el interior del país. Sí, ahí tenemos resultados muy bien medidos en ACE. En particular en ACE se midieron, tiene muy bien auditado la espera para consultas de especialistas, la espera para procedimientos quirúrgicos, se acortaron espera de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, para niños, oftalmológicos, de consultas de psiquiatría,
un tema muy sensible de salud mental, el retraso era enorme, se ha achicado un 17% la lista de espera, hay una meta a cumplir durante el quinquenio. Eso se ha logrado mediante diferentes estrategias. Primero, descifrar o determinar la prioridad en la necesidad de la consulta. El retraso, había personas que llevan años esperando. Y la disponibilidad de recursos humanos formados en salud mental. Y si necesariamente es solo con psiquiatra que se resuelve o no se resuelve. Y la telemedicina. Todas esas estrategias están colaborando y además se está delineando normativas para pautar los tiempos de espera en acceso a consultas médicas, a especialistas, en acceso a estudios que no estaba reglamentado, en la demora que podemos tener en procedimientos quirúrgicos. Hay múltiples estrategias. Directora General de Salud, Fernanda Nosar, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Gracias a ustedes, es un gusto. Feliz año. Igualmente. Gracias.